porque la decisión es del pueblo. Ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas, Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos a este miércoles 18 de noviembre de 2020 a Los Protagonistas Nueva Generación, tu voto 2021. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en una edición en la que tenemos por objetivo mostrar al país los nuevos rostros de la política, su visión y perspectiva de solución a los problemas más agobiantes que tiene la realidad de nuestro país. Así es que desde ya, bienvenidos a esta hora y media en la que vamos a conocer precisamente los diferentes puntos de vista que presentan nuestras panelistas ahora, que son las invitadas al programa. Quiero darle la más cordial bienvenida este día precisamente a las protagonistas de esta noche, Adela María Lemus, candidata a diputada por San Salvador por el Partido Arena. Bienvenida. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto poder compartir este espacio con mis otras compañeras candidatas y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia que nos está sintonizando. Bien, muchísimas gracias también. Saludo cordialmente a Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Gracias, Alexia, por estar acá con nosotros. Gracias, Ernesto, por la invitación. A las panelistas, muy buenas noches. Buenas noches, El Salvador. Estoy segura que va a ser un debate de altura, que creo que es lo que la población espera, así que un gusto para mí poder estar con ustedes en esta noche. Bueno, quiero darle también la más cordial bienvenida en representación de mi departamento, mi tierra, Usulután, la candidata a diputada por el FMLN, Marlene Funes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Ernesto. Gracias por la invitación, por supuesto. Un saludo a las tierras cálidas de Usulután y a su pueblo precioso. Esperamos estar acá esta hora y media y poder debatir y poder proponer también. Así es que gracias por la invitación. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida también a Marlene Hueso, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad por el Partido Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos, Marlene. Gracias, Ernesto, por la invitación. De verdad, gracias también a las panelistas por compartir esta noche con nosotros y con todo El Salvador. Sabe que va a ser un debate enriquecedor en el cual vamos a escuchar las propuestas femeninas, lo cual es algo muy positivo y muy importante en estos momentos en la coyuntura política. En este pre-período de campaña que estamos ya por iniciar. Sin duda alguna, quiero acotar lo importante que es mostrar las reglas de este programa para que tengamos un mejor orden a la hora de establecer los diferentes puntos de vista de cada una de ustedes. El primero de ellos es que el programa se divide en 4 bloques para analizar, debatir y discutir temas de coyuntura o actualidad. El quinto bloque lo vamos a utilizar para conocer precisamente los análisis concluyentes que cada una de ustedes va a versar con el desarrollo que hemos tenido del programa. Además, se puede interrumpir entre panelistas sin atropellarse cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto. Se vale cuestionar o criticar ideas, pero no personalizar, que es otro de los puntos medulares que nosotros cuidamos acá en el programa. En este caso, su servidor va a actuar como moderador, como árbitro, para ceder o intervenir, o así también direccionar la temática durante las exposiciones. Así es que esas son parte de las reglas que vamos a tener y por supuesto a ustedes los invitamos a que participen. Recuerden, ahí están nuestras cuentas en las redes sociales para que nos hagan llegar sus puntos de vista, sus insumos, sus preguntas, sus observaciones que vamos a someterlas a consideración de nuestras invitadas. Bueno, en el marco de la coyuntura actual, que es parte de los debates que se están generando hoy en día, no cabe duda que hay un factor de crisis de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y por qué no decirle también el Judicial. Desde ese punto de vista, ¿qué acciones harían ustedes de resultar electas como diputadas para evitar este tipo de crisis? Comienzo con Alexia. Bueno, yo creo que es muy importante remontarnos al marco conceptual entre una crisis o un bloqueo. Y creo de que una crisis evidentemente es algo que afecta el desarrollo de cualquier tipo de acciones y lo que actualmente estamos viendo en nuestro país es un bloqueo.
un bloqueo de parte del órgano legislativo en el cual se han opuesto a todo lo relacionado con el tema de salud, con el tema de la seguridad y primordialmente que viene a afectar al pueblo salvadoreño. Así que para mí y creo que para la mayoría del pueblo salvadoreño estamos viendo acciones muy tristes de una asamblea legislativa que se está oponiendo a todo aquello que el Ejecutivo propone y evidentemente esa es una de las principales retos que nosotros como nueva generación y nuevos rostros tenemos. Ok, interesante. Vamos a ver, Adela, bloqueo, ¿compartes tú esos criterios? Mira, yo creo que lo que nosotros estamos viendo hoy en la política salvadoreña, sin duda alguna, pues es el reflejo de lo que la gente ya no quiere y ese es el gran reto de nuestra generación. ¿Cómo damos paso a una clase política diferente? ¿Cómo logramos generar efectivamente estos puentes de entendimiento? Tenemos que tener claro que al final el objetivo del servidor público es realmente impactar de manera positiva en la realidad de los salvadoreños. Y no es posible que muchos temas se estén enfrascando en discusiones estériles y la gente lo demanda y nosotros como esta nueva generación tenemos el reto de avanzar. ¿A qué le llamas discusiones estériles, Adela? Perdón. Pues mira, nosotros lo vimos claramente en medio de la pandemia, todavía estamos viviendo una pandemia y lamentablemente El Salvador fue uno de los, si no el único, uno de los pocos países que primero no tuvo un consenso entre el órgano legislativo y el ejecutivo para poderle dar primero los insumos necesarios a todo el personal médico. Segundo, no hubo un acuerdo para poder hacer una apertura económica ordenada que le permitiera a nosotros los salvadoreños realmente poder regresar a nuestras actividades económicas con todas las medidas necesarias. Entonces, cuando yo te digo que estamos enfrascados en discusiones estériles, es que nos estamos olvidando que el centro tiene que ser cómo nosotros logramos solventar las necesidades de los ciudadanos. Lo que nosotros vimos en la pandemia claramente es una lucha de órganos por el protagonismo, que al final lo único que resta es realmente encontrar acuerdos que permitan efectivamente solventar las necesidades de los ciudadanos. Marlene, ¿cuál es tu punto de vista con relación a ese elemento? Si a raíz de esa crisis de entendimiento no existe un verdadero papel de oposición o de acompañamiento a la política del gobierno, o es que verdaderamente es un bloqueo total que podemos ver como lo plantaba Alexa. Mira, no podemos dejar de lado que sí ha habido un capricho político, consideraría yo. Un capricho político de parte de muchos de los sectores de la Asamblea Legislativa, que todos los conocemos. Ha habido una serie de intereses económicos que se han visto atropellados o interrumpidos quizás con las acciones presidenciales, con los decretos ejecutivos. No podemos achacar que haya falta de voluntad, porque los ministros estuvieron ahí cuando fueron solicitados. Pero me parece muy interesante tu posición en relación al papel que vamos a jugar como nuevos actores políticos, ¿no? Que esto es precisamente lo que debemos evitar. Este tipo de crisis, este tipo de confrontaciones, este va a ser nuestro papel, nuestro deber, como caras nuevas, como propuestas nuevas. Esto no puede seguir sucediendo, porque si tenemos la oportunidad de estar en un escaño, si tenemos la oportunidad de ser servidores públicos, es eso, ser servidores públicos. Cuando lleguemos, si llegamos a la Asamblea, si el pueblo nos da la oportunidad, no vamos a llegar como CD, ni como Nuevas Ideas, ni como FMLN, ni como Arena. Vamos a llegar como diputados de El Salvador. Eso es lo importante. De verdad me ha gustado tu posición, porque creo que hay una esperanza de cambiar la posición de los partidos que actualmente no nos han mostrado su mejor cara. Y a mí también me gustaría agregar que los planes fueron presentados a tiempo en una cadena nacional por el mismo presidente. Creo que se sabían cuáles iban a ser las acciones en el manejo de la pandemia. Por supuesto que ningún país en el mundo estaba preparado a tener que sortear esas desavenencias. Sin embargo, el Ejecutivo mostró esa planeación estratégica que tenía y su buena voluntad de querer salvaguardar la vida de los salvadoreños, y fue un bloqueo de parte de la Asamblea Legislativa quienes realmente no lo permitieron. Sin embargo, Adela no comparte ese criterio.
sí me llama mucho la atención porque ella menciona, obviamente, que no había una planeación y ahí sí, yo estoy en desacuerdo contigo porque creo de que este gobierno inicialmente ha demostrado cuáles han sido los planes que ha tenido, no únicamente para el tema de la pandemia, sino también, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Hemos tenido todo lo relacionado con el Plan Control Territorial, el cual está compuesto en 7 fases. Sin embargo, también comparto la opinión de mi compañera en el sentido de que es bueno saber que tú tienes un pensamiento renovador. Me alegra ver también nuevos rostros dentro de este mismo panel. Sin embargo, también es un reto para ustedes de poder romper esas cúpulas que también existen dentro de los partidos tradicionales, que creo que nosotros como jóvenes compartimos, y es en busca de eso a lo que vamos. Antes de pasar a Marlene, le voy a dar por alusión a Adela. A ver. Sí, mira, quizás en esto agregaría que una de las cosas que es lamentable es lo que nosotros realmente entendemos por oposición, y yo ahí asumo... Pero ¿ha bloqueado tu partido las acciones de la política de atención a la pandemia, como lo asegura Alexia? Yo lo que sí tengo claro, primero, que en este caso los partidos representados en la Asamblea Legislativa tienen una responsabilidad, obviamente, de legislar y de fiscalizar. Acordémonos que ahí existe en el país una división de poderes que lo que permite es justamente fiscalizar, y tanto el Ejecutivo está en la responsabilidad de compartir los proyectos y planes, como la Asamblea justamente de hacer este rol de ente controlador. De lo cual nosotros no podemos estar a favor es justamente que este tipo de discusiones muchas veces se enfrasquen en elementos que no permiten avanzar para resolver las necesidades de los salvadoreños, y yo eso lo tengo sumamente claro, y asumo con muchísima responsabilidad este proyecto que estoy encabezando, porque realmente estoy convencida de que es momento de dar un verdadero cambio generacional a la próxima Asamblea Legislativa. El reto no solo es qué queremos para el próximo 28 de febrero, sino qué tipo de clase política queremos para los próximos años. Y ese es el reto de nosotros. Vamos a ver, Marlene Funes, del FMLN por Usulután. ¿Qué piensas de lo que han hablado? Mire, yo lo que sí tengo claro es que bloqueo no ha existido, porque los fondos se han entregado. Y cuando se le ha pedido información al Ejecutivo, de forma tardía, lo entrega. Pareciera que el Ejecutivo está jugando a tensionar y a llamar la atención y a hacer querer ver que los malos son aquellos y que el héroe soy yo. Eso es lo que nosotros hemos visto en el país. Hemos visto que por un lado decimos, queremos ver los planes se presentan a último momento, y eso no lo digo yo, eso lo ha visto El Salvador, y esto, nos guste o no nos guste a las nuevas generaciones, lo tenemos que asumir con mucha responsabilidad, Ernesto. Nos ha llevado a tener una crisis política en El Salvador, y eso no lo podemos negar. Y nosotros como gente joven no podemos ser cómplices de eso y decir que no hay una crisis, porque la crisis sí existe y viene desde antes de la pandemia. La crisis ha existido desde el momento en que este país se quiere manejar a base de capricho, o sea que si estás en mi contra, me estás bloqueando. No, para eso en este país existe la democracia, y si no, remontémonos al 9 de febrero, ¿qué fue lo que pasó? Un exabrupto que nos puso a nivel internacional y que fuimos mal vistos y mal colocados. ¿Y qué es lo que trae consigo una crisis? Primero, en un país donde existe una crisis política, luego viene una crisis económica, porque ningún inversionista va a invertir en un país inestable como el que nosotros tenemos ahorita, y eso va a generar mayor desempleo en medio de una pandemia. Nosotros creemos... La falta de Contraloría al gobierno es lo que ha provocado esta crisis. Sí, definitivamente, y esto, yo quiero dejar algo bien claro, yo soy, antes que ser candidata de un partido político, soy ciudadana y tengo derecho a pensar diferente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el problema en El Salvador es que se quieran controlar los fondos. Si en El Salvador los dos órganos de Estado, que no es el Ejecutivo, sino que el órgano judicial y el órgano legislativo, no le dijeran nada al Ejecutivo, aquí estuviésemos en paz. El problema es al momento de querer auditar fondos.
Ese es el problema que tenemos en el país y eso es lo que nosotros, independientemente del partido político en el que estemos, sea tradicional o sea un partido nuevo con gente que ha estado en partidos tradicionales, la mayoría no podemos ponernos una venda en los ojos. Es una realidad que está pasando en nuestro país. ¿Qué piensan acá a mi extremo? Pues yo creo que la Contraloría sí se ha estado dando, los ministros han rendido los informes, igual la Corte de Cuentas está haciendo su trabajo y en ningún momento, hasta el momento no se ha probado que haya habido una malversación de fondos, no se ha probado que no se hayan invertido en lo que deben invertirse, tenemos el Hospital El Salvador funcionando, tenemos las contrataciones. No puede decirse que no, ¿está o no está funcionando? Se han salvado vidas en El Salvador, se han entregado los víveres. Pero eso es lo curioso, apenas se toca el tema de fondos, nos exacerbamos y eso no debe de ser así. Debemos de ser una generación que tenga claro, si le tenemos miedo a que nos auditen, eso no puede ser. Bueno, la semana pasada tuvimos un incidente bastante lamentable en el país y eso no solo lo vemos aquí adentro, o sea, la comunidad internacional también nos está observando. Vimos que la Fiscalía va al Ministerio de Salud y ¿qué fue lo que pasó? ¿Con qué se encontró la Fiscalía ahí? Con la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Para que no revisaran los expedientes del Ministerio de Salud. ¿Y usted cree que llegar con 86 fiscales al Ministerio de Salud, en el cual hay civiles, en el cual hay personas trabajadoras y que se les trató como que si fuesen criminales, es la forma que realmente se tiene que manejar una situación como esa? El punto es, ¿qué piensa la gente de la Corte de Cuentas de la República? Es una institución que toda la gente dice que no es la más transparente del mundo, porque siempre ha estado a favor de determinados partidos políticos. Nadie está apto para auditar entonces a mí me gustaría saber ¿a qué se refiere usted cuando dice que la mayoría de la población no está de acuerdo? Porque la encuesta que ahora sacó CIP Gallup dice, por ejemplo, que el 96% de la población aprueba el manejo de la pandemia del presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿quiénes son los que se oponen? ¿La población o es ese grupo pequeño que realmente son los que se están oponiendo? Los procedimientos y los plazos ya están, ya se sabe cuál va a ser el manejo que se va a tener incluso dentro de la misma Con el tema de la pandemia, con el tema de la pandemia. En mi municipio, cuando empezó la pandemia, existió un centro de contagio, porque no le puedo llamar de otra forma. Ahí lo que hubo fue un vivero de COVID-19, porque a la gente que venía de otros países la ponían junta, no había ni un solo protocolo. O sea, yo creo que si nosotros debemos de ser objetivos, debemos entender que no mezclemos temas. El tema de la pandemia, lamentablemente, en el país se ha usado, nos guste o no nos guste, para victimizar a unos, para decir aquellos son los buenos y estos son los malos, pero la realidad es que el personal de salud se ha estado muriendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, si hay un resultado a una acción es porque algo está pasando. ¿Por qué está falleciendo el personal de salud? No yo no estoy diciendo, ojo, yo no estoy acusando personas. ¿Qué encontró el gobierno central? Yo no estoy acusando personas, sino actos, hechos reales. Y es ahí donde nosotros, las nuevas generaciones, no podemos decir sí solo porque sí o no solo porque no. Por ejemplo, si yo llego a quedar en la Asamblea Legislativa, yo tengo que tener un criterio amplio. Okay. Marlene, tú querías ampliar un poco eso. O sea, usted menciona que el personal de salud está muriendo. Sí, es cierto, una serie de fallecidos y yo de verdad tengo familiares de manera directa en el Ministerio de Salud y trabajando también en el Hospital El Salvador, trabajando en el Hospital Rosales, trabajando en el Seguro Social directamente. Yo sé las condiciones bajo las cuales tuvieron que enfrentar la pandemia como empleados de primera línea, sí, pero ¿qué encontró el gobierno central? ¿Cuántos años de abandono ha tenido el sistema de salud? ¿Cuánto? Y no me diga que no, porque de verdad yo prácticamente he crecido entre el Seguro Social y el Hospital Rosales. Pero y eso no es de ahora, ese es el problema de ahora, porque no había equipo, habían sí. 6 trajes de protección y eran para el ébola, ni siquiera eran para ningún otro tipo de virus ni de pandemia. Ok, Adela, habla Marlene habla de tiempo atrás de que no ha estado preparado el sistema de salud, tomando como punto de referencia que la crisis la provocó parte el tema de el COVID-19. Mira, aquí no podemos... Las fallas del pasado, ¿no? Aquí no podemos negar que hay problemas estructurales que no han sido resueltos por años. Y de hecho,
parte de... Producto de las administraciones anteriores. Totalmente, o sea, aquí hay un reto que nosotros... ¿Es un mea culpa el que haces esta noche acá en el programa? Mira, yo si de algo estoy segura y de la responsabilidad con la que asumo esta candidatura es que entiendo y conozco la historia y quienes estamos ahorita corriendo por un cargo de elección popular en estos partidos tradicionales que están altamente señalados, pues tenemos el reto de no repetir la historia y tampoco podemos desconocerla. Evidentemente en este país hay problemas estructurales que no han sido resueltos y hoy en día seguimos lidiando con ellos. El gran reto es cómo vamos a hacer para dar ese paso. Es que no le podemos seguir postergando a la gente soluciones. Y yo creo, y una de las cosas que yo agradezco es que en este proceso electoral estamos viendo no solo jóvenes participando, nuevos rostros, que lo que queremos es de verdad trabajar. ¿Qué harías si resultan electas ustedes a diputadas para evitar esta crisis? Por ejemplo, te doy 15 segundos para que me respondas eso. Bueno, primero hay que llevar a la Asamblea Legislativa un debate de altura. Hay un montón de iniciativas que lamentablemente no se discuten con la seriedad que son necesarias. Es importante que empecemos a dar pasos importantes para crear políticas públicas que realmente vayan enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas. La misma pregunta para ti, Alex. ¿Qué harías de resultar electa para evitar esta crisis de entendimiento que hay entre los órganos? Lo primero es la voluntad política y el deseo por sacar adelante este país y no únicamente asumir que vamos a llegar a esos puestos por querernos representar nosotros mismos, sino que tenemos un compromiso y ese compromiso es representar al pueblo salvadoreño, transformar la Asamblea Legislativa. Creo que es el principal reto, una institución tan desprestigiada y también una institución que le puede aportar mucho al pueblo salvadoreño si las cosas realmente se hacen con voluntad. Marlene. Asumir con responsabilidad los debates en la Asamblea Legislativa, no verlo con pasionismo ni para complacer caprichos de otros, sino poner en el centro a nuestro país, pero que la población esté informada. Marlene. Creo que es importante estructurar comisiones preparadas con un antecedente, tener los antecedentes, hacer la revisión de la legislación secundaria, hacer la revisión de la legislación en general y establecer, ¿verdad?, voluntad política, tolerancia por sobre todas las cosas. Hay que tener administradores, hay que tener los estudios, hay que tener las finanzas claras. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Interesantes los puntos de vista que nos expresan cada una de ustedes y que representan también esa voz de la nueva generación de la clase política que se está desde luego promoviendo de cara a este proceso electoral que se va a vivir en febrero próximo. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre el tema polémico también que tiene que ver con el fuero legislativo. ¿Qué piensan ustedes como candidatas a diputadas de llegar a la Asamblea Legislativa con relación a esta figura polémica? Vamos a hablar de ese tema cuando volvamos. A usted también, gracias por sintonizarnos, gracias por darnos ese voto de confianza, esa credibilidad que nos hace a nosotros como medio de comunicación seguir poniendo sobre la mesa los diferentes ángulos, los diferentes enfoques para que usted saque sus propias conclusiones de los temas que aquí tratamos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Sin duda alguna estamos también siempre a la expectativa de lo que está ocurriendo en el país a raíz de el paso de este huracán y ahora pues ya convertido pues en una baja presión y sistemas menos digamos golpeantes como lo hemos tenido en las regiones de Nicaragua y Honduras. Pero eso no significa que hay que bajar la guardia. Yo creo que es importante también saber que vamos a seguir manteniendo algunas lluvias ligeras, las cuales van a provocar, desde luego, la inconsistencia de los suelos y por eso es importante que guardemos las precauciones del caso y estemos atentos a lo que esté pasando en nuestro país. Continuamos con este debate interesante a través de los protagonistas, tu nueva generación, la nueva generación de la clase política que está desde luego con una visión diferente actuando en este proceso electoral.
Como siempre, doy la más cordial bienvenida a aquellos que nos van sintonizando y saludo nuevamente a Catherine Alexia Rivas, candidata a diputada por San Salvador por Nuevas Ideas, Marlene Hueso, candidata a diputada por La Libertad por Cambio Democrático, Adela María Lemus por San Salvador por el Partido Arena y Marlene Funes, candidata a diputada por Usulután por el FMLN. A ver, vamos a entrar a debatir otro aspecto elemental que está hoy en día causando mucha polémica y mucho enfrentamiento entre los diversos actores de la política en nuestro país. Y es precisamente respecto al fuero legislativo. A criterio de ustedes, ¿está empleado de manera equitativa entre todos aquellos que abusan de este, o es que verdaderamente hay privilegios o favoritismo para aplicarlo, creando esto desde luego una impunidad en el funcionario? ¿Qué harían ustedes al respecto? Comienzo contigo. Bueno, mire, yo ampliaría no solo el fuero legislativo. En El Salvador debemos de trabajar para eliminar el fuero para todos los servidores públicos, porque no es posible que se quiera utilizar el fuero para evadir responsabilidades. Particularmente, independientemente de lo que mi partido crea o de lo que las panelistas aquí crean, para mí el fuero constitucional no es más que un privilegio innecesario en este país. ¿Ha hecho mal los partidos políticos ahora con no dar el desafuero en algunos casos que ya...? Sí, ha hecho mal, por supuesto que ha hecho mal, porque creo yo que... ¿Hay mea culpa de tu no sé si por partido? parte del partido, pero yo puedo hablar por mí, porque aquí déjenme decirles que si bien es cierto el partido es importante, pero hoy el FMLN ha dado libertad de que cada candidato pueda expresarse libremente. Eso ya no existe. Alguien dijo de las cúpulas. En el FMLN se acabaron las cúpulas. Hay una dirección que da directrices de trabajo, pero no es una camisa de fuerza. Marlene Funes está en contra del fuero constitucional y no solo para los diputados, porque aquí pareciera que el problema es los diputados, pero no son solo los diputados los que tienen fuero. Y hemos visto cómo algunos funcionarios critican el fuero, pero apenas se ven amenazados, hacen uso del fuero. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, el viceministro de Seguridad, que es el ejemplo más conocido. Aquí yo creo que nosotros, las nuevas generaciones y sobre todo jóvenes, debemos de ir siendo más sinceros con nosotros mismos. Y ese tipo de privilegios como el fuero constitucional y los seguros privados deberían de desaparecer en nuestro país. Si esta clase política de verdad quiere dar muestras de cambio, empecemos por ahí y que todos los candidatos firmen un compromiso con la población, porque eso lo que hace es, muchos lo que hacen es acorazarse con esos privilegios y por lo menos mi persona está totalmente en contra de ello. A ver, por alusión un poco con el tema del viceministro de Seguridad, Alex. Pues a mí me parece que él es un funcionario que ha apoyado el tema del plan control territorial en épocas del FMLN. Pero nada tiene que ver el plan control territorial con el tema del fuero. Terminar mi participación, muchas gracias. Además de eso, quisiera mencionar que, por ejemplo, en época del FMLN únicamente fueron 2 días en los cuales el país no tuvo ningún índice de homicidio y fueron para la tormenta Stan. Actualmente estamos viendo que nuestro país ha tenido desde la administración del presidente Nayib Bukele 34 días sin homicidios, por lo tanto eso significa que dentro de, en este caso, el Viceministerio de Justicia y Seguridad se está haciendo un trabajo muy grande en relación a ese tema. Además de eso, creo yo de que aquí no está en juicio o no realmente si esos funcionarios necesitan o no el fuero. El punto es, y creo que lo que la mayoría de la población dice, que él está haciendo un trabajo y ese trabajo está relacionado con la seguridad. Y por supuesto que tenemos que regular el tema del fuero, y si no, veamos lo que sucedió en la Asamblea Legislativa con Norma Quijano. Los partidos han utilizado el tema del fuero a su criterio para hacer un show más, porque no existe un procedimiento establecido en el cual se pueda regular, sino que se crean comisiones, son los mismos diputados quienes determinan si sí o no quieren quitarle el fuero a alguien. Y por ejemplo, lo acabamos de ver recientemente con Arturo Magaña, que Arena sí votó por desaforarlo, pero a Norman Quijano todos se opusieron. Y si no, también ellos deberían de invitar, por ejemplo, jueces para que puedan ser parte de ese proceso de desafuero, sino que se toma más bien a una cuestión meramente política y no para evitar la impunidad. Una pregunta, ¿qué tiene que ver el plan control territorial con el proceso
por qué se mandó a llamar al viceministro al que era director de la Policía Nacional Civil. O sea, no mezclemos las cosas. Pues claro a él la Asamblea Legislativa lo estaba investigando por los hechos ocurridos el 9 de febrero, no por el Plan Control Territorial. Al no viceministro Chica. Sí. Eso fue para el ministro de la Defensa, no para el viceministro Arriaza. Fue para el ministro, fue por el tema que era de director de la desacato Policía. de leyes, fue por el caso de desacato no de fue leyes, por el... Quiero dejar claro una cosa. Del ministerio del ministro de Hacienda, no fue por el 9F. Sí, pero no nada tiene que ver el Plan Control Territorial con este caso. O sea, no hay que mezclar los temas, pues. Y quizá, ya que ella habla del Plan Control Territorial, yo tengo una duda, que si cuál es ese plan, cuáles son las fases que contempla el Plan Control Territorial, porque es muy exitoso, claro. pero según es muy exitoso, pero hasta hoy solo sabemos que no hay homicidio. Ok, por alusión entonces. Bueno, el Plan Control Territorial se compone de 7 fases. La primera está relacionada con el combate a la delincuencia y el crimen organizado, que hemos visto un tema frontal en este tema. El segundo es el tema de oportunidades. Hemos visto la creación de cubos en los cuales también se estaba apoyando a esos jóvenes de comunidades estigmatizadas y vulnerables, en el cual nadie quería llegar y tampoco no creían en ellos. El tercero es la modernización, y esto incluye también todo lo relacionado con dotar a los cuerpos de seguridad de los instrumentos necesarios. Y del 4 al 7 todavía no se ha dado públicamente, y justamente para evitar que estos mismos políticos siempre traten de darle todos los insumos a los grupos terroristas y criminales, que es como lo que ha sucedido en el pasado, que han estado haciendo treguas, que han pactado también con la delincuencia, y hay que recordar que se necesitan 109 millones de dólares para poder seguir lo relacionado con el Plan Control Territorial, que también la Asamblea Legislativa se ha opuesto. Ok, vamos a ver, me habías pedido la palabra. Bueno, en el tema regresando un poco al tema lo del fuero y el favoritismo, sí. Y en el caso de tu partido, que también alguien estaba sometido y no fue el caso del doctor Norman Quijano, ¿no? Bueno, primero decirte que la figura del fuero por algo está establecida en nuestra Constitución. Lamentablemente, lo que nosotros hoy vemos es una interpretación un poco discrecional de parte de todos los funcionarios sobre esta figura del fuero. Y yo creo ¿De qué funcionarios? De todos, y no solo quisiera señalar el tema de la Asamblea Legislativa. Hay una idea colectiva de que el fuero es gozar de un privilegio para no... ¿Se aplica equitativamente en la Asamblea Legislativa el fuero o hay favoritismo? Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa con el tema del fuero? Primero, no tiene que ser sinónimo de impunidad. No puede ser posible que los funcionarios públicos se escuden a través de esta figura para responder por delitos comunes. Yo creo que el deber ser de un funcionario primero es dar el ejemplo, y antes de pasar a que te desafueren, tú tendrías que tener la responsabilidad de poder presentarte y responder por los hechos ante la justicia. Es que hay que quitarle a la gente esta idea de que ser funcionario es gozar de privilegios mayores sobre la ciudadanía. Eso no es así, al contrario, quienes estamos ahorita corriendo por un cargo de elección tenemos que tener claro que los primeros en dar el ejemplo somos nosotros. A ver, Marlene. Bueno, con el tema del fuero, yo considero que esa es una de las reformas y del estudio que tenemos que hacer más adelante de estar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por eso es importante que tengamos claro precisamente que, y este es un ejemplo de cómo probablemente de poder llegar a la Asamblea vamos a lograr trabajar de manera conjunta, ¿no? Todos los partidos políticos. Hay que hacer un análisis profundo. Efectivamente, considero que el fuero ha sido un abuso por parte de los funcionarios a lo largo del tiempo. Esa es parte, decía, de la importancia. Las cosas van cambiando. En su momento quizás fue establecido por la coyuntura bajo la cual se creó, pero ahora nos encontramos en otras épocas y tenemos la responsabilidad precisamente de ser los que dan el ejemplo. Nosotros, al asumir un puesto público, tenemos que estar todavía más alerta de las actitudes, de las acciones, del cumplimiento de la ley. Ok, ¿querías complementar, Alexia, ese punto? Creo que
población en general está cansada de ver impunidad en nuestro país, está cansado de ver cómo los políticos se burlan en nuestras caras con el tema también de la corrupción, y el compromiso de nosotros es trasladar a la Asamblea Legislativa lo que la población ya nos está demandando. Creo que el pueblo es sabio, el pueblo está cansado de las mismas prácticas, y nosotros como Nuevos Rostros, por supuesto que estamos comprometidos por poder llevar esos cambios significativos hacia la Asamblea Legislativa. Marlene, 15 segundos, me pidió la palabra. Sí, definitivamente el fuero no debería de existir, la corrupción no debería de existir, independientemente del partido político que esté en el gobierno o independientemente del partido político al que yo pertenezco. Debo de ser una ciudadana que tenga la valentía de poder denunciar y no callarme y saber señalar. Y yo creo que la corrupción no es de partidos, es de personas. Aquí no acusamos a personas, aquí acusamos los actos que ciertas personas realizan y que eso empaña a nuestra economía, a nuestra seguridad, a nuestro desarrollo. Ok, voy a hacer la pausa comercial, me la están pidiendo. Cuando regresemos, ¿cómo lograr una campaña electoral de altura? Si aún sin arrancar oficialmente ya se registran algunos conatos de violencia. Por cierto, los conocimos el día de ayer y hoy. Entre algunos partidos políticos. Así es que hablamos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche en la que estamos con los protagonistas Nueva Generación, conociendo los diferentes puntos de vista con relación a nuestras panelistas que representan ese relevo generacional que ha sido la factura pendiente que los partidos políticos obviamente no le han dado al país, que es uno de los puntos de discusión y de debate que mucho se ha cuestionado de los partidos políticos tradicionalmente cuando las cúpulas por sí no permiten el ingreso y el ascenso de nuevos rostros como los que estamos promoviendo acá en Grupo Megavisión, que es precisamente nuestro objetivo, mostrarle al país ese nuevo rostro que lleva la política. Por esa razón nos sentimos muy contentos de cómo usted acoge precisamente nuestro programa los días miércoles a partir de las 8 de la noche por Canal 19 y Canal 21 y por supuesto la conexión digital a través de todas nuestras redes. A ver, ¿cómo lograr una campaña electoral de altura si aún sin arrancar oficialmente esta ya registra conatos de violencia? ¿Qué harían ustedes como aspirantes a la Diputación para evitar este mal que algunas veces es atizado no solo por el fanatismo que muestran los militantes de los partidos, sino también incluso también por algunas encuestas que hacen triunfantes con antelación a algunos partidos políticos? Vamos a ver, Adela, tienes la palabra ahora tú. Bueno, Ahí están, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Sí, lamentable. Mira, no podemos olvidar... Esto es entre Arena y miembros de Nuevas Ideas, ¿verdad? Sí. Y esto es un claro reflejo de lo que la gente no espera en la próxima campaña. Yo te puedo decir con muchísima seguridad, primero, que el salvadoreño es apasionado y quienes participamos de política sabemos que también hay que tener mucha pasión para poder participar de ello. Sin embargo, creo que el llamado es para todos los actores políticos, en este caso los partidos políticos, sus dirigencias, la dirigencia de mi partido, para llamar primero al respeto porque la ciudadanía merece una campaña de altura y nosotros como candidatos estamos llamados a hacer propuestas que realmente ayuden a solventar las necesidades de los salvadoreños. A mí me llama la atención que cuando nosotros visitamos el territorio, cuando yo visito el territorio, una de las demandas de la gente es que los políticos no le han resuelto sus necesidades campaña tras campaña y que llegan con lo mismo. Entonces yo digo, el reto de nuestra generación realmente es ese, cómo volvemos a conectar con la gente, pero para volver a conectar con la gente primero hay que saberle escuchar, saber qué es lo que realmente necesita la gente. Y eso pasa también por entender lo que la gente demanda de la clase política. Nosotros vamos a una contienda obviamente reñida porque hay nuevos actores y eso es saludable en una democracia. ¿Y es producto de la militancia, de la efervescencia o de algunas encuestas como las que ya vimos últimamente que le dan una mayoría a Nuevas Ideas?
Bueno, primero decirte que las encuestas son una radiografía, obviamente, del momento en el que estas se toman, tampoco para nosotros como partidos con ya varios años de vigencia. No podemos negar que hay un desgaste, que hay una demanda no solo de la ciudadanía, sino también de la estructura interna de nuestros partidos por dar un verdadero relevo y hacerlo no solo de cara a las próximas elecciones en la Asamblea Legislativa, también pasa por renovar los cuadros de liderazgo al interior de nuestros partidos políticos. El reto es cómo lo hacemos, porque no solo es una demanda de la ciudadanía, también es una demanda de las estructuras. Vamos a ver, Alexia, tu partido va, de acuerdo a las últimas encuestas que hemos conocido, muy por delante del resto de partidos políticos, ¿no? Claro, esto es señal que la población está cansada de los mismos partidos tradicionales. La reciente encuesta lo mostraba y creo que eso también es algo que nosotros ya veníamos visualizando, en el cual estamos seguros que como Nuevas Ideas vamos a tener pues mayoría, más de una mayoría simple dentro de la Asamblea Legislativa, porque la misma población no se siente representada por estos partidos políticos. Y en alusión, Ernesto, a este tema de esta violencia que se dio el día de ayer, me gustaría también decir que fue Arena quien inició estas cuestiones. Sin embargo, también me gustaría también hacer un llamado a las militancias, independientemente de cualquier partido político que sea, porque al final esto tiene que ser una fiesta democrática. Esto tiene que ser un reto para toda la población, evidentemente, pero que lo hagamos con una campaña de altura, con una campaña propositiva, porque al final en las pequeñas acciones es que va a estar la diferencia. A ver, por alusión, Adela, tu partido lo provocó y quiero darle el crédito también a YSKL, que es un video que ellos postearon en su cuenta. Bueno, primero debo decir que no estaba ahí, no puedo decir realmente quién comenzó. Lo que sí es lamentable, no solo como ciudadana, sino también como candidata, es este tipo de acciones, porque las veo y esto solo me recuerda por qué estoy metida en política, porque justamente tenemos que dar un salto de calidad de lo que nosotros como partidos políticos le ofrecemos a la ciudadanía. A ver, ¿qué piensa Marlene del FMLN? Fíjense que yo creo de que es contradictorio que se dice que la gente está cansada de los partidos políticos, pero lo que estamos viendo en Nuevas Ideas son pocos rostros frescos, la mayoría son rostros que tienen años de estar en política y que solo se han cambiado la camisa. O sea, y quizá por eso es que se dieron los conatos de violencia, porque lo que hay en Nuevas Ideas, y es en su mayoría, no todo, claro, incluso el mismo presidente viene del FMLN, otros grandes candidatos que van compitiendo por Nuevas Ideas vienen de Arena y seguramente se encontraron ahí y fue que pasó esto, porque si bien es cierto, el FMLN es un partido que hoy se ve en desventaja frente a las encuestas, pero también es cierto que es el partido que lleva rostros frescos, gente que ha estado en su mayoría, y claro, por supuesto, lleva gente que ha estado por años en el FMLN, pero que no ha estado en otros partidos políticos, y eso es importante. Creo que la población lo debe de rescatar. Entonces, yo sí disentiría un poco con eso de que son todos rostros nuevos. No, quizás el partido como tal es nuevo, pero que todos los rostros son nuevos no es cierto. O sea, no podemos decir que el partido político va a hablar por el candidato. Yo creo de que la población debe de ver más propuestas y no banderas políticas. Ok, por alusión, Alexia. Totalmente en desacuerdo. El 82% de los candidatos de Nuevas Ideas son candidatos que tienen menos de 30 años. Su servidor es una joven que tiene 27 años y la mayoría de mis compañeros también son nuevos en política. Por supuesto que hay personas que vienen de otros partidos políticos y qué bueno que fueron valientes en salirse de estos institutos políticos porque evidentemente no los representaban y que han estado vinculados con temas de corrupción. Yo creo que la valentía de ellos es el reflejo de lo que toda la población también quería.
pues creo yo que la mayoría de personas dentro de la sociedad civil y también dentro de la población han votado por otros partidos políticos porque eran la única opción que tenían. Sin embargo, Nuevas Ideas representa ese cambio, esas transformaciones, y qué bueno que el presidente Nayib Bukele se salió del FMLN en su momento, porque gracias a eso ahora tenemos el mejor presidente en la historia de nuestro país. Sí, solo que el presidente no es presidente de Nuevas Ideas, es presidente de Ghana. Por supuesto. Entonces, es presidente yo creo del que pueblo salvadoreño. Es complicado porque no podemos decir que es nuevo, pues, o sea, muchos de los que están ahí vienen de otros partidos políticos. O sea, la gente hoy, la invitación que yo le hago al pueblo salvadoreño es que no vote por creer en un individuo que él va a gobernar, o que, por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen, si yo llego a ser diputado me voy a ir a poner a las órdenes del presidente. Necesitamos nosotros en la Asamblea Legislativa con gente que tenga propuestas, gente propositiva, gente que pueda llegar a dialogar y ponerse de acuerdo, encontrar puntos de encuentro y que esté en el centro de la población salvadoreña. Entonces yo creo que para evitar estos conatos de violencia, lo primero, quienes deben de dar el primer paso son los candidatos y los dirigentes de los partidos políticos, y no incitar al odio, sino llamar a una campaña propositiva de propuestas para El Salvador. Ok, Marlene, ¿cuál es tu punto de vista con lo que has escuchado de tus antecesoras? ¿Compartes o no compartes su punto de vista? Bueno, con relación a los rostros nuevos, pues es una gran oportunidad, ¿no? De hecho, en Cambio Democrático tuvimos que renacer, precisamente porque nos vimos cancelados en su momento, y la mayoría de rostros que lleva Cambio Democrático no tenemos pasado político. Yo en lo personal de ser no electa, tengo. ¿serías una diputada que te le cuadrarías, como dice la candidata del FMLN, al presidente de la República? ¿Me le cuadraría? ¿En qué sentido? ¿Estar a sus órdenes, mencionaba ella? No, Cambio Democrático y no tener la independencia, entiendo que eso es lo que relación... quiso decir Marlene. No, Cambio Democrático no trabaja en razón de uno o de otro funcionario, sino que trabajamos a favor de El Salvador, que las propuestas que está haciendo el gobierno central son en favor de El Salvador es otra cosa, pero nosotros no estamos planteándonos como un partido servilista, nosotros nos estamos planteando como funcionarios al servicio de los salvadoreños. Ok, veamos, Adela, ¿cuál es un complemento a lo que se está tratando? Mira, yo insisto, es lamentable que esta sea la discusión. No puede ser que nosotros nos enfrasquemos en defender personas. Yo primero creo que los funcionarios, quienes ya están ejerciendo un cargo perfectamente, tienen que responder por sus acciones. Obviamente el reto de nosotros es cómo le damos a la ciudadanía una clase política diferente, pero eso queda en las plataformas que cada una en este caso que cada una de nosotros presente. Entonces yo sí creo que hay que tener bien claro que la ciudadanía espera, obviamente, propuestas. No puede ser que la discusión sea a quién le respondo cuando llegue al cargo. Si nosotros como funcionarios a quienes nos debemos es a los salvadoreños. No puede ser que la discusión sea a qué grupo de interés le respondo, o si es al presidente, si es a este grupo. No, la discusión es que nosotros llegamos a ostentar un cargo para servirle a los salvadoreños. Okay. Yo solo quisiera aportar que, por favor, en mi opinión, ¿no?, en razón de muchos de los candidatos que a lo mejor han estado en otros partidos, o que el mismo presidente tuvo que pasar por varios partidos políticos para poder llegar precisamente a la presidencia, ha sido por lo mismo, porque ha habido una serie de oposiciones. O sea, primero tuvo que empezar y le abrimos las puertas en Cambio Democrático, no dejaron que se inscribieran Nuevas Ideas en su momento. Luego terminó logrando correr en las elecciones presidenciales por medio de Ghana. Pero eso no quiere decir, y él lo aclaró, que responda precisamente sobre una línea, sino que él dijo, yo vengo a gobernar por El Salvador. Y creo que muchos de los candidatos que a lo mejor se encontraban en otro partido político antes y ahora han optado por otro partido y están corriendo con ellos como candidatos, lo han hecho por eso, porque han dicho, no, yo no me identifico con esa línea de pensamiento, no es esa la forma en la que yo quiero actuar. Entonces, a ver, Marlene, por alusión al comentario que se hacía y que lo está mencionando Marlene. Exactamente, no es el partido político el que determina la calidad de servidor público ni la calidad de persona, es la persona misma. El hecho de pasarte de un partido político y de que tengas un pasado más oscuro y que lo querrás ahora cristalizar,
Eso no, o sea, nada tiene que ver. Sí, la población salvadoreña hoy tiene la oportunidad que van rostros nuevos, gente fresca, no importando el partido político, no porque yo soy roja soy mala, o porque ella es tricolor es mala, o porque el celeste es el bueno, no. Estamos hablando de una campaña de altura. Ok, Marlene quería opinar sobre ese punto. A ver. Sí, es que no se trata de estigmatizar o de etiquetar a las personas, sino que yo lo que le hacía la observación es esa. Si su partido no hubiese cambiado de posición y le hubiesen impuesto una línea de pensamiento, usted hubiera seguido participando como parte del FMLN. ¿Pero acaso es una línea de pensamiento haber dolarizado el país? Eso no es una línea de pensamiento, son políticas que se implementaron y a nadie le ponen una camisa de fuerza. Si yo no me siento bien, me voy. Pero entonces, el hecho de irme no me quita mis actos que ya he cometido. Y no puedo decir ahora, solo porque soy de X o Y partido político, ya soy bueno y tengo solvencia para estar maltratando a un partido político donde, al igual que Cambio Democrático, yo felicito a Cambio Democrático que ha hecho de verdad un cambio, un relevo generacional. Eso es importante, no es cierto, no es la bandera política, mis amigos salvadoreños, no es el color de un partido el que hace la calidad de servidor público. Y si no, vean el ejemplo, el mismo ejemplo que ellas ponen. El presidente anduvo de partido en partido y no es que lo bloquearon, es que hay términos, hay plazos legales que hay que cumplir y él no los cumplía en ese momento y él lo sabía y él lo sabe, él es una persona muy inteligente y lo sabe. Ok, Alex, pues brevemente. Yo sí tengo la solvencia para decir que Nuevas Ideas representa ese cambio, porque yo no me sentiría orgullosa de estar en un partido político que se le ha acusado de corrupción y que incluso uno de sus expresidentes se encuentra prófugo, como lo es Mauricio Funes, que se robó más de 350 millones de dólares. Tenemos también el caso del Chaparral. Recientemente hemos visto el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social con el Hospital de San Miguel. Así que definitivamente las personas determinan cuáles acciones vamos a tener, pero usted está hablando de un partido político que se le ha acusado de corrupción y que esas mismas personas ahora se encuentran prófugas de la justicia. Así que por supuesto de que usted bajo la bandera del FMLN representa ese instituto político, porque si no, entonces hubiese optado por una candidatura no partidaria. En primer lugar, no voy a defender al presidente Mauricio Funes. En El Salvador hay leyes, hay instancias que hay que seguir y que hay que cumplir. Me llama mucho la atención que me esté hablando de corrupción cuando no hay un caso probado, o sea, la Fiscalía no ha logrado comprobar. Y en nuestro sistema jurídico, todo aquel al que se le impute un delito es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y si no, yo podría venir aquí sin fundamento a acusar a Francisco Alaví, que hizo compras que no debió hacer. O sea, no podemos nosotros, las nuevas generaciones, no podemos caer en eso de acusar sin tener pruebas. O sea, estaríamos repitiendo más de lo mismo. Pues, y si de verdad queremos hacer cambios, deberíamos de empezar por nosotros mismos. Alexia. Yo te pregunto, ¿al presidente Mauricio Funes le han comprobado el hecho de corrupción? O peor, o te pregunto también, ¿has visto al FMLN defendiendo a Mauricio Funes? Pues él está asilado en Nicaragua y por lo tanto evidentemente no puede enfrentar un juicio porque no está en nuestro país. Por eso, y en segundo lugar, me gustaría preguntarle a usted si usted considera que haber hecho compras de mascarillas, de equipos de bioseguridad, como ya también decía la compañera, que iban a ser orientados para el personal de primera línea, son compras innecesarias. Le pregunto eso. Son compras necesarias, pero como bien lo dijo el ministro, hubieron errores de forma, que fue haberle comprado a sus familiares. No estamos cuestionando el hecho, sino la forma. Bueno, esa ya va a ser responsabilidad de la Fiscalía. Yo creo que nosotros, como nuevas generaciones, no podemos estar repitiendo lo mismo y estar acusando sin fundamento. Para eso están las instituciones del Estado, que son las que tienen que funcionar. Interesante el punto al que llega la discusión. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, hablan ustedes del tema de la transparencia y la falta que ha habido de acuerdo al discurso y el debate que se ha generado al tema de la corrupción. Son dos grandes males que han estado desde luego vigentes en los enfrentamientos y en las discusiones que han tenido. ¿Qué harían ustedes para evitar esos ambos males de llegar a la Asamblea Legislativa? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación.
Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la noche. Marca nuestro reloj 9:05 minutos. Gracias por estar con la sintonía de Canal 21, Canal 19 enlazados y por supuesto también a través de las redes sociales nuestra señal digital. Ahí está disponible para que ustedes puedan desde luego participar enviando sus comentarios que nos permitan de alguna manera provocar también el insumo pertinente que vamos a trasladar para nuestros panelistas esta noche. Ustedes han tocado un punto elemental que viene siendo como uno de los grandes males que a lo largo de muchos años, desde luego, ha venido carcomiendo el desarrollo y digamos como el progreso del país, y es el tema de la falta de transparencia y la corrupción. Ya ustedes mencionaron nombres y de alguna manera este es un punto de honor que me gustaría conocerlo desde la perspectiva de ustedes. Si llegaran a la Asamblea Legislativa, ¿qué harían para combatir ambos flagelos? Comienzo contigo, que a ti te corresponde ahora. Bueno, yo creo que en este sentido las investigaciones cuando se trate de temas de corrupción son importantísimas, ¿no? Aquí es un poco también tocar las elecciones de segundo grado, ¿no? La elección de fiscal, que ejerzan sus funciones como debe de ser, que la fiscalización se dé, que exista una serie de instituciones y que las investigaciones se den como deben de darse y no se contaminen. Hemos visto muchos casos en los que aparentemente se realizan y a la hora de las horas vemos lo contrario, ¿no? Entonces, esta parte es de las más importantes. Igual ¿Te pareció interesante o cómo interpretas tú las indagaciones que ha hecho la Fiscalía promovidas por informes que la CICIG le facilitó para indagar en varios ministerios supuestos casos de corrupción? Yo creo que ellos están ahorita en la fase investigativa, ¿no? Que quizás la forma, lo que decías de la compañera, de llegar con 86 fiscales no ha sido la mejor, pero en ningún momento se les dijo que no entraran. Eso es algo positivo, decir que no hay nada que esconder, ¿no? Y yo creo que esa es una de las formas más claras o de las mejores formas de decir no debemos nada, ¿no? Estamos haciendo todo como se debe de hacer. Creo que debe de haber orden en cada institución, en cada ministerio, en cada órgano de Estado tiene que tener un orden, debe de funcionar correctamente. Muchas de nuestras instituciones están hechas para no funcionar y todo eso es lo que se tiene que ir transformando. Yo creo que tendrán que pasar quizás varios periodos para que podamos ver resultados. Y pues las indagaciones que está haciendo la Fiscalía, pues está bien. Si hay alguna prueba, algún indicio de delito, pues tendrá que pasar a la siguiente fase. Recordemos que el tema de la falta de transparencia y corrupción, lo dije al principio, haciendo hincapié en ello, no es un problema de hoy, es un mal de años. Exacto. Vean que ha carcomido el desarrollo y el progreso del país. ¿Qué piensa Elena hoy? No, coincido totalmente. Primero, ¿Conmigo o con ella? No, coincido con que el tema de transparencia es una deuda pendiente. Obviamente ha habido avances que nuestro país, la legislatura ha hecho para ir cerrando esta brecha. El reto sigue siendo cómo a través de la administración pública se logran crear mecanismos que permitan hacer esta contraloría, porque recordemos que al final lo que se administra son fondos públicos. Entonces estos tenemos que rendirle cuenta a los ciudadanos. ¿Qué piensas de las acciones de la Fiscalía promovidas por CICIG? Mira, yo creo que hay que dejar que la institucionalidad del país funcione. Prueba de ello es lo que nosotros estamos viendo de las últimas actuaciones. Hay que pedir obviamente que instituciones, en el caso de la Fiscalía, que sean independientes, que tampoco estos sean utilizados como temas políticos en medio de una campaña. Yo creo que esto también tenemos que pedirlos porque no pueden ser utilizados de esa manera. Obviamente también ya sabemos y lo han dicho que el que nada debe nada teme, y en este caso al final no se trata de defender personas. ¿Tú le estás dando el beneficio de la duda? Mira, yo lo que estoy externando es que hay que dejar que las instituciones funcionen, y si al final se prueba que hay indicios de delito, estas que pasen a las instancias correspondientes, y hay que dejar que la institucionalidad del país, que nosotros reconocemos que aún hay que seguirla fortaleciendo porque estamos en medio de una democracia joven, que los cimientos de las instituciones que hoy tenemos se formaron con la firma de los acuerdos de paz, pero hay que seguirla fortaleciendo, hay que permitir que las instancias correspondientes hagan su trabajo, y obviamente el gran reto es
evidentemente tener instituciones como la Fiscalía, como la PNC, instituciones independientes que realmente trabajen y a lo que se está establecido, las facultades que tienen establecidas en la... Ok, Alexia, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que este es un buen momento también para mencionar el tema de los delitos de corrupción, los cuales desde mi punto de vista no deben de prescribir, y es un buen momento para que los partidos políticos que ahorita están en la Asamblea Legislativa demuestren su voluntad, si realmente es que están en desacuerdo y quieren perseguir ese tipo de delitos, pues dando el ejemplo y pudiendo decir, nosotros no queremos entonces que esos delitos prescriban después de los 10 años, sino que también yo manifestaría que deben de ser delitos que deben estar tipificados como de lesa humanidad, porque al final eso es lo que son. Creo yo de que es risible incluso algunas penas de esos delitos que son excarcelables y a los cuales siempre el sistema judicial los deja impunes, y es un gran reto para nosotros también como jóvenes y personas que primero Dios vamos a estar dentro de la Asamblea Legislativa, para mencionar que el tema de la rendición de cuentas, y desde mi óptica no únicamente se relaciona con el aspecto económico, sino también está vinculado con demostrarle a la población qué es lo que los funcionarios están haciendo. ¿Retas a los partidos políticos actuales a hacer la reforma pertinente, que es una reforma constitucional, para que sea ratificada en la siguiente? Por supuesto. Para hacer que no prescriban esos delitos. Por supuesto. Ese es el reto que haces. Esos delitos no deben de prescribir. Ok, ¿qué piensas tú de Arena? ¿Estás de acuerdo en que tu partido debería de hacer eso? Mira, yo coincido en que esos delitos no tienen que prescribir. Es que... ¿Deberían los partidos políticos actualmente hacer esa reforma? Pues si estamos en sintonía de darle a la ciudadanía... Mira, y yo aquí voy a hacer una reflexión que la tomo de manera personal al instituto político al que pertenezco. Obviamente, cuando nosotros vemos temas como las encuestas, es una clara evidencia que la ciudadanía a los partidos tradicionales les demanda acciones mucho más concretas. ¿Cuál es el reto de nosotros? Es cómo le regresamos la credibilidad a estos institutos políticos, porque hay que recordar que obviamente formamos parte de ellos porque nos identificamos con sus principios, con sus valores. Lamentablemente, a lo largo de la historia hemos tenido personas que le han causado grandes daños no solo al partido, al país, y como ciudadana totalmente los condeno. Tenemos que seguir avanzando en esta lucha por la corrupción para poder dar procesos mucho más transparentes, y obviamente los partidos políticos en la Asamblea tienen un gran reto. Ok, vamos a ver, Marlene, asume el reto que lanza Alexia para que partidos que están actualmente puedan de alguna manera hacer esa reforma para que no prescriban. ¿Qué piensa al respecto? Definitivamente yo creo que el problema de la corrupción y la falta de transparencia no es un tema exclusivo de El Salvador, sino que de América Latina. De acuerdo, pero el reto del partido... Incluso creo yo de que si queremos dar un salto de calidad, deberíamos de crear consensos y no tocar estos temas en contiendas electorales, porque entonces se utilizan para ganar adeptos. Debería de ser ese un tema de país y no solo ser tocado en momentos electorales. Y los partidos políticos están en deuda con la población, y si de verdad los partidos políticos quieren demostrar que han cambiado, deberían de hacer esa reforma constitucional como hicieron la del agua, que la va a ratificar la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, el reto sería también para los nuevos que vamos compitiendo de ratificar esa reforma. O sea, por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que hay que combatirlo, y yo diría que sí lo vamos a hacer como país. ¿Sabe por qué? Porque una de las prioridades del nuevo presidente de los Estados Unidos es precisamente eso: combatir la corrupción y la falta de transparencia en el Triángulo Norte. Entonces, la presión social va a hacer que eso suceda. Y yo quiero hacer un llamado a la población salvadoreña, a la población civil, para que sea la población civil quien lo exija, y que nazca de la población civil, para que los partidos políticos asuman ese reto y ese compromiso. Porque si no, muchos pueden decir como una oferta electoral: vamos a combatir la corrupción, y una vez ganado se olvida de eso. Adela, ¿quieres complementar tu exposición? Yo quizás aquí difiero un poco contigo, y lamento mucho que digas que depender de ratificar o no depende de la posición de presiones de otros gobiernos. Yo creo que es justamente la apuesta que nosotros tenemos que hacer. Sí, pero es que es ahí donde yo quiero que me entiendan. Vaya, el tema de la corrupción no es un tema exclusivo de El Salvador.
El problema es que se aborda en temas coyunturales y este debe de ser un tema de nación. ¿No debe ser Y electoral en este periodo que se toque? Debería de tocarse ahorita, pero no como propuesta, sino que como hecho. Y es más, debería de ser la sociedad. ¿Qué se entiende como hecho? ¿Que se reforme la Constitución? Que se reforme la Constitución para que no prescriban. Una vez más el reto. Y es más, que se reforme la Constitución en estos momentos para que se elimine el fuero también, porque muchos actos de corrupción son tapados con el fuero constitucional. ¿Asume también ese reto que recalca Marlene? Mira, yo el llamado se lo hago no solo a mi partido político, a la clase política. Y a la sociedad en general de exigirlo. Demos claros ejemplos de que queremos transparencia, que queremos rendir cuenta. Obviamente el llamado está. Yo no puedo decir que efectivamente se va a cumplir porque no he llegado a la Asamblea Legislativa, pero de llegar, y bueno, estoy segura que el próximo 28 de febrero vamos a tener también el apoyo de la gente, porque yo sí estoy consciente de que la ciudadanía tiene demandas claras, sabe muy bien la clase política que quiere para los próximos años, y yo asumo el compromiso de llegar a la Asamblea Legislativa y obviamente dar no solo un discurso, sino acciones claras. ¿Te convencen las posturas del reto que tú lanzaste, que los partidos actuales deberían de promover esa reforma para poder evitar la prescripción de los delitos? ¿Te convencen estas posturas? Realmente no, y tampoco les alcanzaría el tiempo, pero eso ya va a ser un acto que nosotros vamos a tener que hacer dentro de la Asamblea Legislativa el próximo año, y todos estos temas ya están también dentro de la agenda de consulta ciudadana que el vicepresidente Félix Ulloa está lanzando, porque a mi partido sí le interesa conocer qué dice la población salvadoreña y poder llevar también esas propuestas a una posible reforma de la Constitución, porque al final este es un partido, y Nuevas Ideas siempre ha sido un partido de consulta. A ver, Marlene. Sí, es que es ahí donde yo creo que más que los partidos políticos es la sociedad la que se tiene que involucrar, porque la corrupción daña a todo el país, nos estanca en desarrollo. O sea, más que la voluntad de los partidos políticos, debe de existir una presión de la sociedad civil, y eso es importante, que la sociedad se involucre en estos temas que son importantes para todos. Es decir, que no dependa de que si llego a la Asamblea o si no llego a la Asamblea, sino que nosotros, las nuevas generaciones, promovamos y que ya no seamos simplemente espectadores, sino que seamos actores. Marlene, y que presionemos. ¿qué piensas tú al respecto de la Pues yo creo que postura de están dejando ir los partidos que están actualmente en la Asamblea una gran oportunidad. Todo lo político definitivamente incide, no lo podemos dejar de lado, no nos podemos hacer los ciegos, y están dejando una gran oportunidad de recuperar credibilidad. Yo creo que la población actualmente a lo mejor pueden hacer muchas propuestas, pero ante los hechos que hemos tenido durante todo este tiempo no les cree. Están dejando ir una gran oportunidad con este reto. ¿Por qué no impulsarlo actualmente? ¿Por qué no darle ese voto de confianza a la población para que se ratifique en la próxima Asamblea? Por eso mismo, o sea, yo estoy de acuerdo que los delitos de prescripción no deben, los delitos de corrupción no deben deben de ser imprescriptibles. ¿Por qué? Porque eso también al funcionario que va a cometer el acto de corrupción va a tener más temor de cometer este acto. Y recordemos una cosa bien importante: para que haya un corrupto debe haber un corruptor, y eso no lo tocamos. Nos enfrascamos solo en el que comete el acto de corrupción. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Por eso yo digo, la sociedad se debe de involucrar. Y eso debe de ser así. La sociedad civil debe de ser partícipe en este proceso. Pero yo considero que no solamente la sociedad civil, sino que nosotros de llegar a la Asamblea y los que están ahorita son los encargados de legislar. El reto es ahorita. Claro, son los encargados de legislar. Entonces, ¿por qué la propuesta no puede salir de la Asamblea misma? Exactamente, lo puede presentar el CD, lo puede presentar Gana, lo puede presentar el FMLN, lo puede presentar Gana. Por eso es que yo digo, pero la presión debe de ser de la sociedad. Porque un partido político lo puede hacer de manera electorera, pero si hay una población que esté exigiendo de verdad, vamos a lograr ese y grandes temas para el país. Alesia, ¿tú quieres opinar así brevemente? Es que la población está exigiendo y definitivamente ya no quiere corrupción. Es un tema que se ve visibilizado todos los días, y a mí de verdad me gustaría también traer a colación en relación al tema de los corruptores. Y es que el problema es que los candidatos en muchas ocasiones tienen financistas que también a la hora de querer estar dentro de la misma Asamblea Legislativa
se oponen a lo que ellos pretenden hacer. Y qué bueno ver rostros, porque en mi caso particular yo no tengo ningún financista y por eso voy a tener toda la solvencia moral dentro de la próxima legislatura para poder proponer cuestiones que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño. Ok, vamos a una pausa, la última. ¿Qué cosas cambiarían ustedes de la Asamblea Legislativa de resultar electas, por un lado? Y por otro lado vamos a agregar un componente que no puede soslayarse o invisibilizarse en esta discusión. ¿Estarán los alcaldes siendo responsables con el dinero que reciben del FODES para emplearlo en programas de desarrollo local o están haciendo uso electorero como se lo señala el gobierno? Ese es un elemento importante que vamos a dejar cuando regresemos ya en la parte concluyente de nuestro programa. Estás viendo Los Protagonistas Nueva Generación. Bueno, gracias. Vamos a la parte del análisis concluyente y agregando un elemento importante que no podemos invisibilizarlo en este análisis de la nueva generación presente acá y que tiene que ver precisamente con un factor muy importante que tiene que ver con el FODES que manejan los alcaldes. Este ha sido un tema de discusión últimamente en la cual se ha generado una disputa por el atraso que ha habido y sobre todo porque en medio de esa discusión está el tema de que el fondo está siendo empleado para la campaña por parte de los empleados, como lo dice el gobierno, algunos funcionarios de gobierno, mientras los alcaldes se defienden diciendo de que el atraso es provocar el ahogamiento de las obras que ellos tienen para que el gobierno pueda entrar con sus funcionarios a desarrollar parte de la campaña como se ve en la entrega de víveres y otros aspectos. Este es parte del dilema. ¿Qué piensan al respecto? Comienzo contigo. Bueno, primero... ¿Es cierto esta tesis que se plantea alrededor de lo que he planteado? Bueno, primero decirte que efectivamente sabemos que el desembolso del FODES está establecido... Atrasado 5 meses. Está establecido en la ley de presupuesto y que obviamente hay una responsabilidad del gobierno por brindarlo. Tampoco vamos a hacer caso omiso que estamos en medio de una pandemia que ha golpeado la economía, que obviamente la recaudación fiscal ha bajado y el llamado es también para el gobierno, para que en la medida que sea posible pueda hacer este desembolso a las alcaldías, porque sabemos que esta se necesita y que en muchos casos ayudan a estas obras y a estos proyectos en las municipalidades. Obviamente el tema que volvemos a este cuestionamiento, si este es utilizado o no para un tema de propaganda en medio de una campaña política y el llamado es para todos los alcaldes a que hagan un uso correcto y transparente de estos fondos y volvemos al mismo tema, hay que dejar que las instituciones funcionen. Si hay indicios que en una alcaldía no se están llevando a cabo de manera correcta estos fondos, pues hay que acudir a las instancias pertinentes, pero obviamente el llamado es que estamos en medio de una pandemia, que hay una clara necesidad de la población dentro de los diferentes municipios y que es importante que los alcaldes puedan responder a esta. Sabemos que muchas alcaldías no cuentan. ¿Y tú crees que el gobierno adrede ha hecho el no entregar este dinero a las alcaldías? Mira, yo no pienso asumir si ha sido adrede o no. Yo estoy consciente que estamos en medio de una pandemia, que la recaudación fiscal ha bajado y no nos podemos prestar a asumir. Yo creo que tenemos que dar como justamente este avance sobre la discusión. No nos podemos quedar en si es adrede o no. No le da mucho. Veamos, compartes tú este criterio, Marlene. Fíjese que el tema de la transparencia, porque tiene que ver también con el tema de la transparencia, el uso de los FODES, porque por un lado el gobierno dice que el uso del FODES no es transparente y por otro lado tenemos a funcionarios de gobierno que ni siquiera han presentado la declaración de probidad, ¿verdad? Eso es bastante contradictorio. Tenemos también de que el FODES es una lucha de los alcaldes desde allá por el 98, inició con el 0.8%. Luego los alcaldes se han organizado y han venido luchando para que se les vaya aumentando gradualmente. A ver, en concreto, a la pregunta. Sí, mire, ¿Está siendo mal empleado para asuntos electoreros o es producto de un agotamiento que el gobierno está provocando para ellos entrar? Yo creería que es un mal manejo de las finanzas públicas,
porque si el dinero estuviera, ya lo hubiese depositado. Yo creo de que es poco irresponsable decir que todos los alcaldes del país utilizan el FODES para campaña. Sería tan irresponsable como decir que todos los que andan entregando los paquetes alimenticios son candidatos de nuevas ideas. Yo creo de que eso no puede ser así. Hay alcaldes que hacen muy buen trabajo, independientemente del partido político que sean. Y quiero decir algo, las alcaldías son el primer eslabón al que llegue el ciudadano. Y si las alcaldías no tienen fondos, quien va a tener problemas es la población. Aquí no estamos hablando de si estamos asfixiando económicamente a los alcaldes o no. Aquí estamos hablando que hay obras sociales y obras de cemento, obras grises que han dejado de construirse. Alexia, ¿qué piensas? Es interesante que manifieste que son el primer eslabón al cual la ciudadanía se aboca, pero son los últimos en responderles los problemas a la ciudadanía, porque yo me he dado cuenta en territorio que hay muchísimos alcaldes que no han cumplido su función y lo hemos visto normalmente en esta época de las pandemias, que dinero sí se les ha dado. De hecho, el presidente también asignó esos 75 millones de dólares, entonces es importante mencionar si es un problema de dinero o es un problema de voluntad. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, en la alcaldía de San Salvador no se ha recogido la basura y han sido también las mismas instituciones del gobierno las cuales han tenido que empezar a resolver ese tema. Consecuentemente también lo hemos visto en la alcaldía de Ilopango, en el cual también se le dio aviso a la Fiscalía General de la República y creo que todavía no ha respondido respecto al hecho de que el alcalde Adán Perdomo estaba entregando paquetes que el gobierno había dado para la población de Ilopango con su fotografía. Hemos visto también cómo algunos candidatos han estado dando mascarillas con su nombre, alcohol gel, entre otros, y creo que el punto es que también se debe de fiscalizar a los alcaldes en todo el país, porque hemos visto cómo indiscriminadamente siempre han hecho uso de los fondos. El tiempo se me fue y quiero agradecerles. La verdad que voy a quedar comprometido a invitarlas a un segundo programa porque se nos agotó el tiempo. No me resta más que agradecerle. Creo que este tiempo que ha habido nos ha permitido conocer el punto de vista de ustedes. Será la ciudadanía la que juzgue y vea realmente el tipo de visión y solución que ustedes plantean a los temas que hemos tratado acá. Así es que gracias, Marlene, por habernos acompañado. Gracias, Adela, por usted. Marlene, ¿verdad? Marlene, sí. Gracias, Marlene, ¿verdad? También, y gracias también a ti, Alexia. Te agradezco muchísimo. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Los protagonistas Nueva Generación se despiden y le invitan el próximo miércoles a la misma hora para conocer los nuevos rostros de la política. Buenas noches.